Yo creo que este debate, aunque insuficiente, pero absolutamente necesario, debiéramos trasladar algunas cuestiones que lo nuclean, ¿no? Hay una que, aunque no toque estrictamente hoy, es decisiva, que es el blindaje del REF. El régimen económico y fiscal forma parte de nuestro acervo histórico. Yo creo que interpreta de forma razonable el elemento diferencial que más nos condiciona, que es la insularidad y la lejanía. Hemos conseguido más reconocimiento y más cobertura jurídica sobre esto en los ámbitos europeos que en el ámbito español. Por lo tanto, hay una asignatura pendiente de incorporar al bloque constitucional de manera expresa, clara y condicionada todo lo referente al régimen económico y fiscal, y esa es una asignatura que tenemos pendiente y que es muy importante porque no se pueden hacer modificaciones sobre algo tan sustancial sin el consentimiento, no, sin la aprobación de este Parlamento. Y además los incentivos fiscales y económicos no son un privilegio, son un derecho perfectamente justificado, absolutamente contrastado, y por lo tanto no puede ir en detrimento de la financiación ordinaria, sea para gasto corriente o para inversión. Y por eso elementos como el diferencial fiscal nuclean esta consideración histórica, ¿no? Esto que parece tan elemental no está nada claro en estos momentos en el marco jurídico y político que tenemos y, por lo tanto, creo que está bien que insistamos en ello y que de alguna manera se diga en la propuesta de resolución que estamos avanzando. Creo que es decisivo, a través de los distintos instrumentos fiscales y económicos del REF, lo que antes comentaba, capitalizar a nuestras empresas para que tengan la menor dependencia posible del crédito, diversificar nuestro sistema productivo para hacerlo más fuerte, para que resistan mejor la crisis, para que sean menos vulnerables, y ahí hay mucho camino por andar, y los aportes del régimen económico y fiscal a la diversificación, insisto, son escasos. Y, desde luego, como consecuencia de una economía que funcione, el empleo tiene que ser central. Ahora que tenemos el peor parámetro de nuestra historia en esta materia, parece razonable explicar y exigir la necesidad de que determinados beneficios vayan a la reducción de los costes sociales para mantener y para generar empleo. Y los antecedentes que tenemos en pequeñito en el registro especial de buques o el antecedente de esos territorios franceses que tienen nuestra misma condición de regiones ultraperiféricas lo ilustran de manera notable. Ellos son bastante menos que nosotros y con 940 millones de euros bien dirigidos se podrían abaratar, según nuestros cálculos, en torno al 20% de las cotizaciones de todo el empleo existente. Y abaratar un 20% los costes sociales del empleo existente en Canarias sería un elemento decisivo para la competitividad. Y con 940 millones que tienen aquellos que son bastante menos que nosotros, nosotros haríamos virguería. Cierto que el Gobierno se circunscribe, y me parece bien, porque hay que empezar por lo más relevante, a las pymes, a los autónomos y a las actividades más innovadoras. Por tanto, el tema del empleo tiene que ser nuclear siempre, y ahora, crisis como esta no las hemos vivido, y por lo tanto lo van a condicionar todo, van a condicionar absolutamente todo, y a mí no me parece mal sí condicionar al REF en esta etapa, porque desgraciadamente esto que vivimos no es para corto plazo de tiempo. Sobre el tema de la internacionalización y nuestra oposición tajante a la utilización del ahorro fiscal canario fuera de las fronteras del archipiélago, he de decir que nosotros estamos absolutamente convencidos que es estratégico para el archipiélago la internacionalización de nuestra economía y que nuestras empresas y nuestro Gobierno se coloquen bien en otros espacios, especialmente en el continente africano. No se puede concebir el futuro del archipiélago en los próximos 60, 70 años sin el referente continental africano. Pero los instrumentos para internacionalizar la economía no pueden ser
estos, o al menos en esta etapa histórica. No puede ser que el escaso ahorro fiscal lo deslocalice para llevarlo a otro lugar, aunque sea África. Sin embargo, parece que en ese terreno empezamos a avanzar y hay elementos muy positivos. Ya lo discutimos aquí, el informe Solbes en su momento, y más positivo si cabe la comunicación esta de junio de la Comisión Europea, que dice cosas muy relevantes y que yo quiero destacar y que van a influir muchísimo más en la internacionalización de la economía canaria si las concretamos que colocar el 20% del ahorro fiscal fuera de aquí, que me parece que no sería entendido allí ni aquí y seguramente no sería aceptado allí y yo creo que aquí sería enormemente discutible. Esa comunicación plantea la posibilidad por primera vez de combinar los fondos europeos de desarrollo con los fondos estructurales. Hasta ahora no se podían aplicar ambos fondos y, por lo tanto, los fondos europeos de desarrollo que están para aplicarse fuera de las fronteras de la Unión se pueden sumar a los fondos estructurales. Y, además, hasta ahora los fondos estructurales se podían sacar fuera hasta un máximo del 10%. Y, sin embargo, ahora comunica a la Comisión esta posibilidad, si se convierte en su día en decisión, de que los fondos estructurales pueden llegar al 30% fuera de la frontera y, además, combinado con los fondos europeos para el desarrollo. Y lo más importante de todo, lo decía el informe Solbes y lo dice esta comunicación, hablan de la posibilidad de que la conectividad marítima y aérea pueda ser considerada casi como servicio público y, por lo tanto, pueda ser subvencionada para que la conexión marítima aérea de Canarias, por ejemplo, con el continente africano, pueda, al menos en primeras etapas, existir. Por lo tanto, creo que instrumentos para facilitar la internacionalización los tenemos y los tenemos en el ámbito de la política europea. Y, por supuesto, en la política española, que debe tener un diferencial en esta materia con las autoridades canarias. Y me remito, por último, a los aspectos económicos del REF, que son muy importantes y que reconocen, al menos en los enunciados y en los listados, nuestros problemas de orden estructural y permanente, y que no se han cumplido o se cumplen a medias. Ahí debiéramos, no es fácil, y además el REF tiene aspectos que son convalidables por la Unión Europea y tiene aspectos que son solo españoles, nada que ver con la autoridad europea. Por ejemplo, el que nosotros tuviéramos hace 3 años, o 4 si no me equivoco, 16,9 millones de euros para la desalación de agua y que ahora tengamos 4,5, no tiene nada que ver con la autoridad europea. Son las leyes de presupuesto español las que han ido recortando la aportación a este importante asunto. El que tuviéramos el año pasado 38 millones para ayuda al transporte y ahora tengamos la mitad, no tiene nada que ver con la Unión Europea, sino son decisiones políticas de las autoridades españolas. Por lo tanto, en relación a los aspectos económicos, lo que habría que intentar conseguir es que se cumpla lo que hay y se establezca un mecanismo de control, porque claro, teníamos 16,9 millones para desalación de agua hace 4 años, ahora tenemos 4 y dentro de 2 años podemos tener 1. Formalmente se cumple la ayuda, pero claro, el impacto de 4 millones para el peso específico de la actividad de desalación de agua en nuestra tierra es ridículo y, por lo tanto, había que buscar a través de la comisión mixta, del procedimiento que sea, un mecanismo de compromiso estable y que la coyuntura no haga que las ayudas al transporte se reduzcan a mercancía, a pasajeros, a desalación, etcétera, etcétera. Y una última consideración que a mí me parece positiva y es ahora, en un asunto de esta envergadura, el tema del consenso. Me parece positivo, porque he estado en todas las reuniones, que el Partido Popular haya estado en este proceso a favor del encuentro y del acuerdo. Yo me alegro de ese tema, me parece un asunto de responsabilidad y fortalece la posición de Canarias en relación al Estado español y en relación a la Unión Europea para convalidar, para mejorar el régimen económico y fiscal. Y una última consideración, ya fuera de este asunto, sobre la confianza. Lo de la confianza es un cuento. ¿Me van a permitir que se lo diga? Eso es el típico asunto que se pone de moda y parece que de la confianza, que es una abstracción, depende el futuro de nosotros. Eso no es verdad.
Lo que hay que hacer aquí son decisiones políticas distintas. ¿Cómo que la confianza? La confianza. Eso es un cajón desastre. Don Román, sí. Y lo que necesitamos es otra política. ¿Cómo vamos a restaurar la confianza con unos precios de la prima de riesgo del 7%? Confianza. Si es que no hay quien lo pague. ¿Cómo vamos nosotros a recuperar el vuelo con ajustes en 3 años, escuchen bien, de 111.000 millones de euros? Porque este país, las decisiones ya tomadas antes del último fin de semana, recortaron, ajustaron, subieron impuestos por valor de 46.000 millones de euros y a eso se suman ahora 65.000 millones. Entre el año 12, 13 y 14 se recortan 111.000 millones de euros entre impuestos y recortes y esos son más de 10 puntos del PIB. Así no hay confianza ni nada que nos salve, hay que cambiar la política.